tenido momentos de esos giros de la vida inesperados que han provocado en ti desilusión? Si llegue a nuestras vidas, Dios siempre va a poner delante de nosotros el bien y el mal. Nosotros tenemos que decidir, porque cuando Dios está en medio de una relación, Dios restaura por medio de las relaciones. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. La historia que vamos a discutir la noche de hoy, amados, es una historia hermosa de redención, una historia de segundas oportunidades. Es la historia de Ruth y un pariente de Ruth llamado Boaz. Y esto, el marco histórico de esta historia, valga la redundancia, lo encontramos en la época de los jueces de Israel. Fue una época bastante oscura para el pueblo de Dios, que después fue precedida, o debo decir fue sucedida, o fue después de esto vino el tiempo de lo que fueron los reyes, que vamos a ver en la próxima clase, primeramente Dios, donde el pueblo le pidió a Dios rey como las demás naciones. Pero en este momento el pueblo de Dios ya se iba desviando, siguiendo los caminos de las naciones vecinas, los cananeos, y en lugar de seguir a Dios, se fueron en pos de las costumbres de otros pueblos. Y bueno, vino un tiempo difícil para el pueblo, y a pesar de la oscuridad que se vivía, una época, digamos, de oscurantismo, la historia de Ruth vino ahí como una lucecita que brilla en medio de la oscuridad, hablando y mostrando el amor y la redención que es posible para todos aquellos que, cuando andamos en el camino del Señor, tomamos la decisión de obedecer a Dios. Yo no sé si usted ha tenido algo o ha conocido a alguien que haya necesitado restaurar algo en su vida. Cuando pensamos en restauración, bueno, yo de una manera quizás egoísta pienso en mi vida, cómo Dios me restauró y Dios me dio la oportunidad de poder servirle, y por la gracia y la misericordia del Señor estar hoy parado frente a esta hermosa congregación, porque Dios, amado, siempre es honrado con los testimonios de aquellos que Él levanta y restaura para su gloria. Por eso es importante que nosotros nunca dejemos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Posiblemente usted no tiene un conocimiento muy amplio de las Escrituras o tiene ciertos temores, pero solamente con usted contar lo que Dios ha hecho en su vida es un fundamento o es un primer paso para usted poder abrir una conversación y hablarle a alguien de las bendiciones y las maravillas de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? No es todo, el testimonio no es todo. ¿Okay? No basta solamente con dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay que también, ¿verdad?, presentar el Evangelio. Pero la restauración es algo mucho más poderoso y trae más gozo y más alegría al corazón de Dios que al propio corazón nuestro. Es decir, Dios se goza más en restaurar tu vida que lo que te gozas tú en ser restaurado. Porque el amor de Dios es para todos nosotros. Y si usted se pone a pensar, su propia vida es una vida de redención, es una vida de restauración. ¿Dónde estabas tú cuando Cristo llegó a tu vida? ¿Cómo te encontrabas cuando Cristo llegó a tu vida? Y parte integral del carácter y la naturaleza de Dios es restaurar vidas. Por eso es que hay un cántico que dice: restaurador de mi alma. Me fascina esa estrofa. Cómo Dios toma nuestras vidas y como un alfarero comienza a restaurar y empieza a construir de nosotros una mejor vasija. 18 de Jeremías, para aquel que le entiende. Entonces, eso es muy evidente, amado, cuando nosotros vemos la historia bíblica sobre la vida de Noemí. Noemí fue una mujer bendecida por Dios, con su marido, con sus hijos y sus nueras, pero así como sucede muchas veces en nuestras vidas,
que estamos celebrando tiempos de bonanza y de bendición y tiempos hermosos, tiempos de avivamiento. Sucede en nuestra vida y sucede también en lo que es el plano eclesiástico, la iglesia, en el ministerio, momentos de maravillosos. Así también a veces la crisis toca la puerta de nuestros corazones. Entonces, vemos en el libro de Ruth que Noemí fue una mujer que atravesó unos fuertes golpes en la vida y necesitó de un restaurador. Y Dios restaura las relaciones. Dios es experto en restaurar relaciones. Dios es experto en tomar nuestro dolor y convertirlo en etapas fructíferas en nuestra vida. Si usted se fija, la mayoría de los testimonios impactantes, cuando los escuchamos en labios de algún predicador, algún amigo, algún familiar, son el resultado de unas pruebas maravillosamente difíciles. Nos gozamos con el testimonio, pero no podemos obviar que el testimonio nació después de una crisis. ¿Por qué? Porque Dios es experto en tomar momentos difíciles y de quebrantos para convertirlos en tiempos fructíferos en la vida de sus hijos. ¿Alguien puede decir amén? Y nuestra responsabilidad es aprender a confiar en Dios. No importa cuán quebrado tú puedas estar, cuán roto tú puedas estar. Si tú depositas tu vida en las manos del alfarero, Él sabrá perfectamente qué hacer con tu vida. Por eso es importante, amado, confiar en Dios, seguirlo a Él. Cuando los momentos difíciles llegaron a la vida de Noemí, Noemí no abandonó por completo su fe en Dios. Y lo vamos a ver porque Ruth decidió imitar la fe de ella. Entonces, cuando nosotros no comprendamos muchas veces en nuestra vida el por qué estamos atravesando momentos, por qué está sucediendo esta crisis en mi vida, si por lo menos no dejamos de confiar, si por lo menos no dejamos de caminar en pos del Señor, a la larga Dios va a tomar ese dolor y ese quebranto y va a convertirlo en una etapa fructífera en tu vida, y de tus labios brotará una alabanza dando gracias al Dios restaurador de tu alma. Quiero que consideremos que todos tenemos algo que posiblemente hemos guardado por un tiempo. Especialmente yo tengo un vecino de al frente de mi casa, tiene un Honda Prelude de los años 90. Ese carro ya no lo hacen. Y él lo trajo de Puerto Rico y lo tiene allí 6 años viviendo frente a mí. 6 años el carro tapado en su marquesina porque es un proyecto. It's a project. Bueno, por lo menos 2 veces al año lo prende, lo enciende, allí en la marquesina lo flotea, como dicen, y lo apaga y ya, nada más sucede. Lleva 6 años el carro allí con la esperanza de que un día él lo va a restaurar. Así también nosotros puede ser, no sé, un reloj viejo, alguna antigüedad. Yo no sé si hay alguien aquí que es amante a las antigüedades, ¿ok? No le haga así a su esposo. Y le gusta restaurar relojes viejos o carros, no sé. Pero el asunto es que va a llegar el corazón, amado, en el momento en el cual usted ve un potencial en eso que nadie más puede ver. Por ejemplo, yo veo el carro de mi vecino y yo lo que veo es un desperdicio, porque tiene un carro nuevo, durmiendo afuera, con agua, sol y sereno, por tener ese carro viejo dentro de la marquesina. Un carro nuevo de paquete lo tiene afuera y ese carro lo tiene adentro. Para mí no tiene sentido, porque para mí, yo soy de los que creo que los garajes de la casa son para carros, no para storage. Entonces yo tengo mi garaje para mi carro, pero yo lo veo que él tiene un carro viejo adentro y uno afuera. Ok, yo no veo el valor, pero algún valor él está viendo. Y así mismo hace Dios con nosotros. Así vio Dios a Noemí, quebrada, rota, en necesidad, posiblemente sin atractivo, hablando en un sentido figurado, pero Dios vio algo en ella y tuvo misericordia de ella y no se olvidó de ella, como tampoco se ha olvidado de cada uno de nosotros.
¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, verso 1 al 15, perdón, 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 de sus hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, viuda y sin hijos. Amado, la vida de Noemí fue golpeada. Estaba, como he dicho ya, quebrantada, en una condición no muy fácil. Yo no sé si ustedes que vinimos a este país en pos del sueño americano, pensando que a los 2 o 3 años ya íbamos a tener almohadas de billetes de 100 y nos íbamos a estar arropando con frazadas de dinero, billetes de 20. Y de momento usted se encuentra que en este país ha tenido que vivir las necesidades que no tuvo que vivir en su propio país. Los primeros 3 capítulos del libro de Ruth narran precisamente esos años de quebranto de la vida de Noemí, que incluyeron tener que huir de su propia nación por el hambre. Con el respeto debido, voy a hacer aquí un contraste, una comparación. Yo estuve en el país de Cuba con Pastor Pavel hace 1 año y medio atrás. Y sé, a mí, si usted me pregunta, lo más que me marcó a mí era tener dinero en el bolsillo y que el dinero no valiera nada porque no había dónde comprar comida. No era como que vamos a la esquinita a comprarnos un ice cream o vamos a tomarnos un chocolate caliente. No existía eso, por lo menos en aquel momento, y creo que sigue la cosa igual o hasta peor. Entonces, cuando usted ve eso, usted analiza, amado, el hambre que pasa el pueblo de Cuba. Mas sin embargo, en estos días el pastor Toledo puso un clip de su predicación donde dice: Cuba, por esta situación, se ha convertido en el campo misionero y en el seminario misionero más grande de la tierra. Porque entonces eso ha hecho que el cubano salga por todas partes del mundo. Y como nunca ha tenido prácticamente el lujo de poseer lujos, donde quiera que usted lo tira, prospera. Lo tira en la luna y viene al año y tiene allí 2 o 3 marcianos convertidos y una tienda también para... ¿Por qué? Porque las situaciones difíciles muchas veces sacan de nosotros lo mejor, hermanos. Y muchas veces los quebrantos de nuestras vidas pueden ser como consecuencia de nuestras propias decisiones y errores, mas sin embargo Dios los va a tomar y va a hacer que eso obre para bien, 8:28 de Romanos, de manera que cuando tú salgas de esa situación como Noemí, como Ruth, salgas más bendecido, más prosperado en todas las áreas de tu vida, por lo menos con una prosperidad emocional y un conocimiento que te va a ayudar para el resto de tu vida hasta el día que Cristo venga. Eso se llama madurez, comprensión. Entonces, amado, vemos cómo tuvieron que huir Ruth con su suegra y con Orfa. Bueno, en este caso Noemí fue hacia Moab y allí se casaron sus hijos Malón y Kelión con 2 moabitas y luego murieron y quedó la suegra o quedó Noemí con sus 2 nueras y de momento vamos a ver el desenlace de esta historia. Amado, porque le vino a ella, como decimos en Puerto Rico, le llovió sobre mojado. Una crisis sobre otra, sobre otra. Cuando yo veía esto y estudiaba esta historia y leía acerca de esto, que ya uno la ha leído 20 veces más. Pero ¿qué sucede? Uno como que a veces se le olvida, amado, que nuestras necesidades muchas veces, amado, no son tan grandes como nosotros las vemos. No son tan grandes como las vemos, comparado con este tipo de necesidad y este tipo de quebranto en la vida de Noemí y en la vida de Ruth. Entonces, la vida muchas veces da giros inesperados.
Y algunos de esos giros inesperados nos pueden llevar a la desilusión, nos pueden llevar a la amargura. Y la pregunta es, ¿cómo has visto tú esto en tu vida? ¿Has tenido momentos de esos giros de la vida inesperados que han provocado en ti desilusión, que han provocado en ti quebranto, que han provocado en ti el casi tirar la toalla y rendirte? ¿A alguien le ha pasado? Y la pregunta es, ¿por qué no lo has hecho? Porque la mano de Jehová no ha sido cortada sobre ti. Porque Él ha prolongado su misericordia. Y cada mañana el Señor, cuando tú abres tus ojos, está ahí renovando sus misericordias sobre ti, dándote más de lo que tú mismo sabes que necesitas. Sosteniéndote de tu brazo, de tu mano derecha. Entonces, hermano, lo segundo que quiero ver en los versículos 6 al 9 y 14 al 16 es cómo una relación conduce a la restauración. Y vemos el verso 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Lo irónico de esto es que ella venía de la casa de pan. Es decir, Noemí, cuando llega el hambre, se va de la casa de pan hacia Moab, y en Moab se entera que en la casa del pan hay pan, y regresa con sus nueras. Vamos a ver el verso número 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Esto es importante porque Noemí le da dos opciones. Y dice: Jehová haga con ustedes misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Si usted ve ahí, Orfa tuvo la misma oportunidad que tuvo Ruth, pero Orfa decidió regresar a su pueblo y a sus ídolos, mas sin embargo Ruth dijo: no, yo me voy a quedar con mi suegra. Y mira lo que sucede en el verso número 16. Respondió Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esto me habla a mí de una persona con convicciones. Esto me habla a mí de una persona con seguridad. Esto me habla a mí de una persona de fe. No quiero manchar el testimonio de Orfa, pero ella escogió por los dioses y por las cosas que antes hacía. Es decir, cuando la crisis llegue a nuestras vidas, Dios siempre va a poner delante de nosotros el bien y el mal. Nosotros tenemos que decidir si nos vamos al camino de Orfa o si seguimos el ejemplo de Ruth. Y mientras aún vivía en Moab, Noemí desarrolló una relación pero sólida, tan buena con su nuera Ruth, que era una mujer extranjera. Yo no sé usted, pero yo tuve una buena relación con mi suegra. La conocí después de casarme, pero bueno, fue buena. Y una de las cosas que ella hacía, que sinceramente yo no estaba acostumbrado porque no nos criaron así, era que cuando estábamos, no sé, a la hora de comer o algo, ella siempre estaba pendiente que Elis me sirviera. O como que, dale a tu marido. Y a mí me daba chiste, pero pues me gustaba. Tuve buena relación con ella en los pocos años que el Señor me permitió estar con ella o compartir con ella. Y esto habla para que usted vea, porque muchas veces hablamos de que las suegras y las nueras no se llevan. En este caso, amados, Ruth y Noemí
estaban, digamos que sus almas estaban ligadas como la de Jonatán y David. Porque cuando Dios está en medio de una relación, Dios restaura por medio de las relaciones. Y la solidez de su relación llevó a Ruth a abandonar lo que ella había conocido. Ella apenas había estado con la familia de Noemí 10 años. Es decir, ella tenía familia, ella tenía una vida antes. Ella pudo haber quedado sola, soltera, viuda y decir, bueno, yo me regreso a mi casa, yo me regreso a buscar y a hacer mi vida. Pero había un vínculo entre ellas. Esto lo hace el Espíritu Santo, hermanos. Esto lo hace Dios. Y ella abandonó todo por seguir a su suegra, por seguir un destino hasta ese momento desconocido. Así como algunos de ustedes abandonaron su tierra, su terruño, su lugar de nacimiento para venir aquí en pos de un destino que todavía no conocíamos. Y gracias a Dios que el Señor llegó a nuestras vidas y a la mayoría de nosotros, si no veníamos convertidos, aquí nos tomó el Señor y en medio de alguna crisis, la mía fue una crisis. Cuando yo vine al Señor, yo estaba en crisis, yo no sé usted. Pero Dios tomó esa crisis, ese quebranto y lo convirtió en una etapa fructífera en mi vida, hermanos. Y sin duda, estas mujeres enfrentaban el desamparo. No había un hombre en sus vidas, como era costumbre en aquellos tiempos, que el hombre era el que suplía para todas las necesidades, que una mujer viuda y unas nueras viudas prácticamente quedaban al desamparo, quedaban ahí a la misericordia de la gente, en la pobreza, en el hambre. No tenían ellas un pariente varón que pudiera suplir sus necesidades. Capítulo 2, verso 8 al 12 dice, entonces Booz dijo a Ruth, aquí entra en escena Booz, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas, le dice él a Ruth. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Es decir, cuando se estaba haciendo o espigando el campo, lo que caía básicamente, que era costumbre en Israel, era una ley moral en Israel, se dejaba para los extranjeros, se dejaba para los pobres para que no murieran de hambre. Cuando Booz se da cuenta que Ruth está, digamos que sustentándose de eso, Dios, de alguna manera, ella halla gracia en los ojos de Booz. Y Booz le dice, ya no vas a coger de lo que cabe, de lo que cae al piso. Tú vas a ir donde van mis criadas, tú vas a comer y vas a coger de lo que ellas escogen. Y dice el verso número 9, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Es decir, le dio ciertos privilegios. Ella, verso 10, entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz, le dijo, he sabido todo. Mira la importancia de tener un buen testimonio. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre. Es decir, el chisme corrió por Facebook, por Instagram, todo el mundo se enteró ya. A la tierra y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Oh, hermano, ahí se le tiene que haber quitado cualquier temor a Ruth con esas palabras de ese hombre. Y era un terrateniente, no era un pelao. Me hago entender, ¿no? Y en el desarrollo de la historia, tanto Noemí como Ruth, ellas llegan a Belén y allí aparece en escena Booz, que vamos a ver que era un hombre rico, y Noemí, en este caso, accedió a la petición de Ruth de ir a los campos de cebada a recoger espigas que los segadores dejaban después de la cosecha. Sin embargo, Ruth, vamos a decir, como dice el escrito, por casualidad terminó en el campo de un hombre llamado Booz,
quien por casualidad terminó siendo un pariente lejano de la familia de Noemí. Es decir, allí Dios ya había preparado redención, provisión para Noemí, para Ruth y para su familia, hermanos. Por eso es que aunque nosotros no veamos de dónde vendrá nuestro socorro, digamos como el salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará él su pie al reparadero, no se adormecerá el que nos guarda. Es decir, Dios siempre de antemano tiene preparada una salida para cada una de nuestras crisis. Y en este caso fue precisamente lo que había sucedido. Y como familiar de Noemí, Booz tenía la autoridad de cumplir con una costumbre de redimir a cualquier pariente que quedase desprovisto, como en este caso había quedado Noemí, dentro de lo que era la sociedad, porque había quedado como una mujer viuda. Entonces, por designio de Dios, porque repito, Dios ya tiene preparada la salida para la prueba que todavía tú no has enfrentado. Ya Él la tiene preparada. A Dios nada le toma por sorpresa. Como muchas veces, a menudo las relaciones entre nosotros, por eso digo, son un elemento que Dios utiliza, algo clave para restaurar, amados. Restaurar. Muchas veces decimos: yo no quiero nada que ver con tal persona. ¿Qué sabes tú si tal persona es la persona que Dios va a usar para bendecir tu vida? Por eso no debemos de quemar puentes, sino de construir puentes. Lo tercero que yo veo aquí, que aparece en escena, el redentor de la familia, el Goel, que es llamado Booz. Verso número 1 al 4 del capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada, en un proceso de la cosecha. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá qué hayas de hacer. Verso número 8. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¡Wow! ¡Qué testimonio tenía esta muchacha Ruth! Y dice el verso 12: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Es decir, Booz, a pesar de ser pariente de Noemí, había alguien más cercano. Y entonces él no podía redimir, o él no podía redimir, se me enredó la lengua, si no era primero que el otro lo autorizara. Si el otro decía yo declino, entonces él era el próximo para poder hacerlo. Y dice el verso número 13: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Así nos dice a nosotros el Señor en esta hora: descansa pues hasta la mañana, pueblo mío. Descansa en tu incertidumbre, descansa en tu incomodidad, descansa en tu falta de respuesta, confía y descansa en el Señor. Noemí conocía el concepto de lo que era eso de que redimieran o ser redentor de la familia.
y en este caso pues ella había identificado un Booz que, repito, era un hombre rico, una gran oportunidad. ¿Por qué posiblemente Noemí no envió a Ruth a la otra persona que estaba antes de Booz? Porque posiblemente no sabía de su existencia. Pero el asunto es que ya Noemí tenía un plan también. La responsabilidad de esa persona, de ese redentor, era apoyar la causa de los miembros de esa familia que quedasen desprovistos por causa, ¿verdad? En este caso por la viudez, por haber muerto sus esposos. Y si había herencia, esa persona se hacía cargo de administrar, de ocuparse que no se perdiese esa herencia o esas tierras o lo que fuese que ellas poseyesen. Y si bien no hay ningún versículo específico en la Biblia, sí había una costumbre, amado, y en este caso Noemí pues aprovechó la ocasión de que tú eres viuda y estás en todo derecho de volver a casarte. Él está disponible, así que no solamente mira a ver si te redime, mira a ver si te puedes casar con él de una vez. Porque sí, los años de experiencia no eran en vano. Ella sabía, ¿verdad?, lo que estaba haciendo. Entonces Noemí le da las instrucciones a Ruth con el fin de que aprovechara la ocasión, porque claro, en Booz viene a tipificar la persona de Jesucristo, que viene a redimirnos a nosotros de la necesidad que teníamos de perdón, vida eterna. Es decir, el Booz nuestro, Jesucristo, vino a sacarnos de la miseria, de la inseguridad, de la pobreza espiritual, y ahora en Cristo tenemos nosotros herencia eterna en los cielos. Así que, amado, todos vamos a experimentar luchas familiares. Yo no sé si usted las ha experimentado, si no, pues ya pronto las va a experimentar. Todos vamos a experimentar quebrantos en nuestra vida. Todos vamos a necesitar esos héroes insólitos y muchas veces anónimos que van a venir. Yo espero ese familiar mío que yo no conozco que me tenga una herencia millonaria. ¿Verdad que sí? Amén. Somos dos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿en cuál vamos? Cuando se habla de este tipo, esa figura de Booz, ¿a quién te hace pensar a ti en tu familia? ¿Hay algún Booz en tu familia? ¿En quién te hace pensar? ¿Hay alguien? Ayúdame tú, mi amor, que lo habíamos hecho juntos. O sea, cuando tú piensas, siempre hay alguien en cada familia. Hay una persona que es un tío, no sé, es el abuelo, es el papá, el cahuete, que siempre se convierte en esa figura redentora que está en todas las necesidades de la familia. De hecho, cuando hay crisis en la familia, no piensa en nadie sino en esa persona. En el caso mío, era el viejo mío allá en su familia. Todo lo tenía que hacer él. Todo lo que sucedía en la familia, él era el único que llamaban y allá iba él, y él era el que resolvía y todo eso. Yo no sé si en su familia han habido Booz, parece que no. Vamos al capítulo 4, verso 13 al 22 para terminar, y vamos a ver la restauración de Dios. Booz, verso 13, pues tomó a Ruth y ella se fue, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Amado, yo no sé si usted ve, pero Ruth tenía un testimonio violento, íntegro. Todo el mundo la respetaba. Y tomando, verso 16, Noemí el hijo, es decir, el nieto de ella, por alguna manera decirlo, aunque no era nieto de sangre, porque Booz no era su hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, su maestra, su guía. Verso 17, le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares.
Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Verso 21, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed a Isaí, e Isaí engendró a David. Y ya sabemos el resto de la historia cuando vamos al libro de Mateo capítulo 1 versos 5 al 16, la genealogía de Jesucristo, que de ahí vino luego el Mesías. ¿Qué sabía en este caso Ruth? Que de aquel quebranto, ¿qué sabía Noemí? Que de aquella crisis de quedar viuda y sin 2 hijos, ella iba a ser ahora parte de la genealogía del Mesías redentor que vendría para ya no solamente salvar a una familia, sino 12 de Génesis dice, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Su nombre es Jesucristo. Así que, amado, estos versículos, Booz se había casado ya con Ruth y tuvieron a ese hijo varón Obed. Las mujeres entonces de Belén vieron en esa relación de Ruth y Booz y Noemí una obra restauradora. Cómo Dios había operado en la vida de Noemí, cómo Dios se había acordado de Noemí, y Dios le proporcionó en ese caso un redentor para que no quedase desprovista. Piensa en esto, hermano. Usted y yo no pensábamos en Dios, pero Él pensaba en nosotros. Cuando usted y yo necesitábamos un Booz, un redentor, ni siquiera éramos capaces de reconocerlo. Ni siquiera éramos capaces de ver la crisis en la cual nosotros nos encontrábamos. Pero gracias al Espíritu Santo que fijó sobre ti su mirada, te llamó y tiró de las cuerdas y cayeron en lugares deleitosos, y fuiste atraído y fuiste seducido por el Espíritu y tuviste un encuentro con Jesucristo. Yo no sé si usted está vivo o está muerto, pero en este momento yo quiero recordarte que tú has sido producto de la misericordia de un Dios que, aunque tú no pensabas en Él, Él no dejaba de pensar en ti. Dios le proporcionó el redentor que necesitaba. Le devolvió la vida de alguna manera, la seguridad en la vejez. Aquella mujer, Noemí, le dio un hijo, un nieto en este caso, que pudiera abrazar. Los hijos, los nietos traen alegría al corazón de la familia, traen gozo. Los muchachos cuando llegan a la casa, sí, a veces jeringan y molestan, pero cuando no están, el vacío de ellos se deja sentir. Y además, aunque Noemí no lo sabía, ella sería la bisabuela del rey David. ¿Qué clase de privilegio, hermano? Imagínense. El rey más poderoso de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Y notablemente, amado Jesús, el rey redentor, como les he dicho ya, de toda la humanidad, vendría a ser pariente lejano de ese mismo linaje. De aquella necesidad, de aquella hambruna, de aquel desamparo, nació la esperanza para todos los pueblos. Eso es lo que se llama una restauración a otro nivel. Eso es lo que yo llamo ahí una obra redentora maravillosa que solamente Dios puede preparar. Yo no sé cuántos acerca de estos momentos que atravesamos en nuestras vidas, o que hemos visto personas atravesar momentos en esta vida como los de Noemí o los de Ruth, y somos testigos de cómo Dios ha tomado a alguien y lo ha restaurado y le ha dado una vida próspera. Esto me hace pensar a mí en Nicky Cruz, aquel hombre que el llamado pequeñito, aquel David Wilkerson, le predicó en las calles de Nueva York, y de ser un líder de ganga vino a ser un hombre ganador de alma por todas las naciones de la tierra. Cómo Dios tomó ese hombre que venía dedicado a la brujería, abandono, un criminal, y Dios lo restauró. Y así cada uno de nosotros somos producto de esa restauración, hermanos. Y yo quiero que esta noche reflexionemos, hermanos, a una historia
del holocausto, una sobreviviente del holocausto de los judíos, obviamente se llamó Corrie ten Boom. Ella expresó de esta manera, dijo: sé que las experiencias de nuestra vida, cuando dejamos que se convierta en una misteriosa preparación para el trabajo que nos va a encomendar. Es decir, Dios toma eso que tú estás viviendo ahora, que posiblemente es un aguijón en tu carne, un aguijón en tu vida, una crisis en tu vida. Si tú eres paciente, si tú confías, si tú esperas en el Señor, en lugar de quejarte y en lugar de refunfuñar y dices: Señor, en lugar de decir ¿por qué me está pasando esto?, le dices: ¿para qué me está sucediendo esto? Tú vas a ver a Dios sacar provecho de tu quebranto y hacer de tu momento tiempos de refrigerio, momentos de victoria más adelante en tu vida. Y nuestros sueños pueden surgir muchas veces de esos momentos de dolor. De un momento de dolor y necesidad puede nacer una respuesta, una idea. Si usted no tiene la necesidad de hacer algo, no se inventa una herramienta para resolver ese problema. Así es como hacen los más grandes inventos en la tierra, en la humanidad. Alguna necesidad. Y como no existe, bueno, de mi necesidad viene la inspiración para yo ahora convertirme en la persona que inventé la llave de gato. Para no tener que levantar los carros así, ¿no? Sino que con una llavecita. A alguien se le ocurrió, ¿por qué? Porque tuvo la necesidad de levantar un carro. Así que la mayor fuente de restauración viene a través de una relación con Jesús, aún en tu quebranto. El supremo pariente redentor no es Booz, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él interviene en tu vida y en mi vida, en el momento de desesperación, en el momento más oscuro, justo en el momento que más lo necesita, así como el Chapulín Colorado. Mejor todavía aparece el Rey de Reyes y el Señor de Señores en tu vida, dándote salida en medio de tu incertidumbre. Piensa, amado, en aquella declaración que hizo Noemí en Ruth 1:13, cuando dice: el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Llegó un momento de desespero en su vida, cuando la prueba ya era difícil. Yo no sé usted, pero yo le voy a confesar que en momentos difíciles, al no entender y comprender, Señor, está difícil esto. Has levantado tu puño contra mí. Pero, amado, yo quiero que usted entienda que Dios siempre está de su lado. Lo que pasa es que nosotros no podemos comprender muchas veces las cosas que Dios está haciendo, pero en su silencio Dios está obrando. En tu necesidad Dios está obrando. Dios no se olvida de ti. Dios no te abandona. Aquel que comenzó en ti y en mí la buena obra, la perfeccionará. Así que simplemente espera en Él y prepárate. Porque si estás en medio de una crisis, en medio de un quebranto, ya tu salida está preparada. No hay prueba que Dios no nos dé. Juntamente con esa prueba, Él da la salida. Póngase de pie en esta hora. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.